La cronología correcta de los eventos apocalípticos es un tema que ha generado mucho debate y especulación a lo largo de los años. Sin embargo, a través de un minucioso análisis de las profecías antiguas y los eventos actuales, podemos intentar esbozar cómo se desarrollarán los sucesos en el futuro. Primero, es importante tener en cuenta que la naturaleza apocalíptica de los eventos implica un periodo de caos y destrucción a nivel global. Sin embargo, la secuencia exacta de los acontecimientos puede variar dependiendo de las interpretaciones y creencias individuales. El punto de partida podría ser la aparición de señales cósmicas inusuales en el cielo, como eclipses solares o lunares que desatan un sentimiento generalizado de inquietud. A esto le seguiría una serie de desastres naturales sin precedentes, como terremotos devastadores, erupciones volcánicas y tsunamis. Este caos natural sería aprovechado por grupos extremistas y terroristas para llevar a cabo ataques coordinados a gran escala, generando un clima de miedo y desesperación en la población. Paralelamente, los líderes mundiales se encontrarían en una constante lucha por el poder y los recursos, desencadenando conflictos bélicos a gran escala. En medio de este escenario apocalíptico, surgiría un líder carismático y mesiánico que promete soluciones y esperanza a las masas. Sin embargo, su verdadera intención sería instaurar un gobierno totalitario y controlar a la humanidad bajo su dominio. A medida que se intensifica la opresión y la persecución de aquellos que se oponen al nuevo orden mundial, si estás interesado en aprender más sobre la Biblia y crecer en tu fe cristiana, te invito a suscribirte a nuestro canal hoy mismo. Dale clic al botón de suscripción y comparte este video con tus amigos. Gracias por tu apoyo. Se desataría una resistencia clandestina que lucha por la libertad y la verdad. En esta lucha por la supervivencia, se producirían revelaciones sorprendentes sobre la verdadera naturaleza de los eventos apocalípticos y la manipulación de las élites gobernantes. Finalmente, llegaría el clímax de la historia, con la aparición de fuerzas sobrenaturales y la batalla definitiva entre el bien y el mal. Sería en este momento crucial donde la humanidad tendría que tomar decisiones trascendentales que definirán su destino. En conclusión, la cronología de los eventos apocalípticos es incierta y sujeta a interpretaciones. Sin embargo, es importante mantenernos alerta y preparados para cualquier eventualidad, tanto a nivel físico como espiritual. Así sucederá todo. La cronología correcta de los eventos apocalípticos es un tema que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Muchas teorías han surgido a lo largo de los años, pero ¿cuál es la verdad? Así sucederá todo. El primer evento apocalíptico que marcará el comienzo del fin será el colapso de la economía global. Las deudas insostenibles, la corrupción y la desigualdad económica finalmente llevarán al sistema al borde del abismo. Las bolsas de valores caerán en picada y el dinero perderá su valor. A medida que la economía se desmorona, los conflictos y las guerras se propagarán por todo el mundo. Las naciones lucharán por recursos limitados, dando lugar a una era de caos y destrucción. Las armas nucleares serán utilizadas en varios conflictos, dejando ciudades enteras convertidas en ruinas. Pero eso solo es el comienzo. El siguiente evento apocalíptico será el desencadenamiento de desastres naturales sin precedentes. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y tormentas devastadoras azotarán el planeta. El clima se volverá extremo y las sequías y las inundaciones serán cada vez más frecuentes. A medida que la Tierra se convierte en un lugar inhóspito, la humanidad se enfrentará a una crisis alimentaria sin precedentes. Las cosechas fallarán y la escasez de alimentos se convertirá en la norma. La hambruna será generalizada y millones de personas morirán de hambre. Pero el evento apocalíptico final será el surgimiento de enfermedades mortales y pandemias descontroladas. Virus altamente contagiosos y resistentes a los medicamentos se propagarán rápidamente, diezmando a la población mundial. Los sistemas de salud colapsarán y la medicina se convertirá en un recurso escaso. En resumen, la cronología correcta de los eventos apocalípticos será el colapso económico, seguido de conflictos y guerras, desastres naturales, crisis alimentaria y pandemias mortales. Estos eventos se desencadenarán en rápida sucesión y la humanidad enfrentará su mayor desafío. Así que prepárate, porque los eventos apocalípticos están llegando.
Solo aquellos que estén preparados mental, física y emocionalmente tendrán alguna posibilidad de sobrevivir en este nuevo mundo post-apocalíptico. La batalla por la supervivencia está por comenzar. ¿Está usted listo para el fin de los tiempos? Esta es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Estamos preparados para el regreso de Jesús? ¿Estamos preparados para el rapto? ¿Estamos preparados para la tribulación? ¿Estamos preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Estamos preparados para el reino milenial? ¿Estamos preparados para el juicio del gran trono blanco? ¿Estamos preparados para el nuevo cielo y la nueva tierra? Estas son preguntas importantes que todos debemos responder, porque el fin de los tiempos está cerca y no podemos permitirnos estar desprevenidos. Por eso, hoy vamos a hablar sobre el fin de los tiempos. Vamos a aprender sobre el rapto, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, el juicio del gran trono blanco y el nuevo cielo y la nueva tierra. El rapto es un evento bíblico que se describe como el momento en que los creyentes en Cristo serán arrebatados de la tierra para reunirse con Él en el cielo. Este evento es predicho en varios pasajes de la Biblia, incluyendo 1 Tesalonicenses, capítulo 4 del 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Corintios capítulo 15 del 51 al 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Estos pasajes indican que el rapto será un evento repentino e inesperado, en el que los creyentes en Cristo serán arrebatados de la tierra para estar con el Señor para siempre. La palabra recto aparece en la Biblia en varios contextos, pero no se usa específicamente para referirse al rapto. Sin embargo, se puede usar para describir a los creyentes en Cristo, ya que ellos son los que han sido hechos rectos por la obra de la redención de Cristo. Por lo tanto, la afirmación de que los creyentes en Cristo serán arrebatados al cielo antes de la tribulación está respaldada por la evidencia bíblica. Este evento será un momento de gran alegría para los creyentes, ya que serán liberados de la tribulación y llevados a la presencia del Señor. Sí, hay otras interpretaciones del rapto. La más común es la interpretación pretribulacional, que sostiene que el rapto ocurrirá antes de la tribulación. Esta interpretación se basa en los pasajes bíblicos mencionados anteriormente, que indican que el rapto será un evento repentino e inesperado. Otra interpretación es la interpretación post-tribulacional, que sostiene que el rapto ocurrirá después de la tribulación. Esta interpretación se basa en la idea de que los creyentes deben pasar por la tribulación para ser purificados y preparados para el reino venidero. Una tercera interpretación es la interpretación midi-tribulacional, que sostiene que el rapto ocurrirá a la mitad de la tribulación. Esta interpretación se basa en la idea de que los creyentes serán arrebatados para evitar la peor parte de la tribulación. No hay un consenso entre los creyentes sobre cuándo ocurrirá el rapto. Sin embargo, la interpretación pretribulacional es la más popular y es la que se enseña. Aquí hay un resumen de las tres interpretaciones principales del rapto. Interpretación pretribulacional. El rapto ocurrirá antes de la tribulación. Interpretación posttribulacional. El rapto ocurrirá después de la tribulación. Interpretación midi-tribulacional. El rapto ocurrirá a la mitad de la tribulación. En este video he tratado el tema del rapto. En el próximo video vamos a seguir desarrollando estos temas. Vamos a ver la tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, el juicio del gran trono blanco y el nuevo cielo y la nueva tierra. No te lo pierdas, será muy interesante. Para apoyar este canal, puedes suscribirte, dejar un comentario y compartir el video con tus amigos. Déjame saber tu nombre y de dónde nos sigues. Hasta el próximo video.